Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy estoy contento y os explicaremos una anécdota, pero estoy contento porque por fin me lo habéis pedido de cómo era, quién era el profesor Tristán Castell de Pinós. Lo saludamos, profesor. Benvingut, bienvenido. Presente, mi querido Ferran. Aquí me tenéis también los amigos de Sapiens que nos van siguiendo y que de alguna manera son el soporte y la ilusión de todo nuestro trabajo. Que además Aquí estoy. agradecemos, ¿eh? Porque cuando Sí. te contactan de tan lejos y de tan cerca y te dan su opinión y te explican, yo creo que es la mejor recompensa que podemos tener en el mundo de la divulgación del misterio, de los enigmas, de la actualidad y de todo. Bueno, no ha sido fácil llegar hasta aquí, ¿eh? Me consta que si en alguno de los libros que tienes ahí detrás, mira, me cae hasta una lágrima de emoción. Eh, si hubiésemos tenido algún full Sí, de ruta, una hoja de ruta para llegar hasta sí, sí. aquí, en alguno de esos libros que tienes ahí detrás, nos hubiese ido genial, porque nos lo han puesto difícil, ¿eh? Ha habido una conspiración reptiliana seguro, ¿eh? Bueno, Sí, es profesor, difícil. sí, Dime. vamos a entrar en la actualidad porque lo que ibas comentando, vaticinando, parece ser que se está cumpliendo y nos tenemos que dirigir esta vez no a Europa, sino a Oriente Medio nuevamente. Cuéntanos, ¿cuál es el análisis después de este ataque de unas 300 unidades aerotransportadas vía dron y misiles hacia Israel? Análisis, por favor. Bueno, yo primero de todos diré que recibí ayer muchísimos mensajes que me alertaban del inicio de la Tercera Guerra Mundial y entonces, bueno, es que la gente se ve que le tiene ganas a esto de la guerra, ¿eh? Y bueno, pues yo primero lo recibí con mucha prudencia, con mucha paz. También es muy cierto que un gran número de supuestos analistas, bueno, yo también me encuentro, digamos, en ese grupo. Lo que pasa es que yo intento decir lo que yo siento, lo que yo conozco y no aventurarme más allá. Pero que hay mucha gente que, digamos, es muy alarmista y entonces yo doy digamos, más veracidad, a, sobre todo a militares que tienen algún tipo de conocimiento de las situaciones estratégicas y sobre todo de cuáles son los materiales en uso en la guerra contemporánea. Porque claro, nosotros que nos dedicamos al mundo espiritual, de la sanación, de la curación y de la lucha contra la muerte, estamos muy alejados de toda esta instrumentalización salvaje de los arsenales de los mundos, estos absolutamente, digamos, esquizofrénicos. Y claro, escuchar a grandes, digamos, militares nos ayuda un poquitín a encuadrar un poco la situación, ¿no? A ver, sí que es cierto que en estos momentos la proliferación de tecnología contemporánea, que generalmente está producida por cuatro países, ¿eh? Entonces quiero decir que desgraciadamente los países musulmanes, aunque tienen, digamos, una voluntad de armar sus ejércitos de la forma más moderna y competitiva posible, es cierto que no tienen acceso a las tecnologías punta en estos momentos. Y claro, sí que puedes tener unos drones y puedes tener unos misiles, pero hay una cosa que, bueno, que ya la sabemos desde hace mucho tiempo, se llaman inhibidores que de alguna forma desactivan el material, la carraca, esta antigua que normalmente está en los mercados, en la deep web y, en fin, ya os imagináis un poquitín cuáles son los canales. También habéis de pensar que los grandes productores de armas, China, especialmente en estos momentos, está, yo creo, en la cima. Y por cierto, todo el mundo dice que vaya, tienen, digamos, mal cartel los chinos, ¿no? Porque que todo el mundo dice que es como las griferías o los electrodomésticos comprados a China que son malos, pues bueno, las armas chinas también no tienen demasiada buena, digamos, buena aceptación en el mercado. Pero sí que son unos grandes productores. Estados Unidos, Rusia.
sobre todo lo que hacen es deshacerse del material obsoleto, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos en una guerra muy desigual, ¿eh? Estamos un poco como en el lejano oeste, en el que había el séptimo de caballería con sus rifles y tal, y los indios con los tomahawks y las flechas, ¿no? En este caso, los indios, desgraciadamente, son de los países musulmanes, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan de misiles y cuando hablan de ataques y ellos siempre tengo una cierta tendencia, en este caso, que el destinatario del ataque es Israel, a tener, digamos, a dejar un poquitín, digamos, dejar pasar un poco de tiempo, porque muchas veces, digamos, es una verbena, es una en la que los pobres países musulmanes intentan hacer un pulso y una fuerza y realmente los resultados generalmente son, digamos, poco agresivos. Tanto en el primer ataque de Hamas, que fue lo que dicen que, digamos, fue le déclencheur, que dicen los franceses, el activador de esta etapa, de esta guerra absolutamente casi incomprensible, ¿no? Que estamos viviendo, porque la guerra está en todas partes. Y bueno, ya sabéis que yo soy uno de los que estoy, sobre todo en los últimos capítulos en los cuales hemos estado difundiendo un poquitín aquello que yo recibía a través de la consulta de los elementos predictivos, advirtiendo que uno de los problemas graves que vamos a tener dentro de muy poco va a ser en el área mediterránea cercana a España y en profundidad, digamos, en el centro de los países africanos, en el Sahel. Y esto va a ser algo muy complicado porque queramos o no queramos, nos va a involucrar sí o sí. Bueno, volvamos al tema de Irán. Yo espero que, bueno, que el tema de Irán no es tan malo como el tema vendrán. ¿Eh? Porque, claro, este ataque que supuestamente ha sido fallido, porque parece ser que los drones han sido abatidos, digamos, incluso sin llegar al terreno israelí. Entonces, pues eso es más lo que dicen estos señores, pero el gran problema es la reacción de Netanyahu. Me cuesta pronunciar su nombre porque es un personaje que me cae muy desagradable, porque yo detrás de este personaje veo una agresividad tan grande, una determinación tan brutal, que me parece muy difícil que si yo tuviera que ser un negociador de las Naciones Unidas que me sentara en la mesa con este señor, seguramente no tendría paciencia para aguantarlo, ¿no? Y además hay otra cosa que me molesta muchísimo, que es que sus constantes alusiones a la Biblia. Recordaréis que en un programa antiguo que hicimos con Ferran, hablamos de la obsesión de provocar el Armagedón. Y esto es lo que se está manifestando ahora. Mm, paso un poco por encima el momento militar, que yo creo que a menos que Estados Unidos digamos, frene la voluntad esta de inmediatamente responder, castigar y destruir y atacar a Irán. Es que, a ver, una cosa es luchar contra Hezbollah o contra los hutíes y otra cosa es Irán. Irán puede ser que su armamento no esté, digamos, no sea muy competitivo, pero bueno, es un adversario a tener en cuenta, que tiene mucho músculo. Entonces, pues, Permíteme, Tristán, permíteme, cuando sí. hablas de Armagedón, Ujú. según la Biblia, según el libro del Apocalipsis, estaríamos Efectivamente, hablando sí. de la guerra de guerras, una guerra final de Sí, los sí, sí. tiempos contra naciones, en el cual el punto, podríamos decir, álgido sería el actual yacimiento de Megido a 90 kilómetros al Sí, norte sí, de sí. Jerusalén, ¿no? Más o menos. Sí, sí, Sería por sí, ahí. efectivamente. Es así, es así, es así, es así. Bueno, supongo que estos son las profecías bíblicas y todos los textos eh, talmúdicos que constantemente se están haciendo alusión estos días. Parece ser que detrás de todo esto subyace como una especie de guerra bíblica o de guerra profética o de guerra absolutamente fanática religiosa, que a mí me cuesta entenderlo en el siglo XXI, que este lenguaje
entonces pueda ser el origen y de unas acciones que son absolutamente imprevisibles y que absolutamente son muy lesivas para la humanidad, no tan solo para los pueblos participantes, porque terriblemente, si llegáramos a este Armagedón, que sería el encuentro final entre los amalequitas y los israelitas, ¿no? Según también la Biblia, pues entonces esto, digamos, sería como uno- una destrucción como expansiva, por decirlo de alguna forma, que no sería localizada. Es decir, no pasaría en Megido, metes en el que además hay un yacimiento arqueológico muy interesante, excavado por mi admirado Israel Firkenstein. Es un hombre además que tiene la cabeza sobre los hombros y uno de los grandes críticos de todo este gran momento dentro del Estado de Israel, ¿no? Y entonces no, sino que esto va a ser expansivo, va a ser como una onda expansiva que se va a expandir de alguna forma. Estoy aquí haciendo una redundancia, pero que es algo que será muy difícil que se pueda parar. ¿Eh? O sea, va a ser muy difícil que se pueda parar. Entonces, no me atrevo, ¿sabes?, a decir si el punto va a ser ese, pero sí que sé que estamos en un momento en el cual, y por esa razón de que subyace como una especie de guerra religiosa detrás de todo esto, y ahora voy a explicar por qué, pues esto es lo que más me preocupa, porque esto, digamos, es el principio del fanatismo, de la locura y de la destrucción por la destrucción, porque de alguna forma la destrucción y el daño está, digamos, licitado por las potencias divinas de una y de otra parte. O sea, esto parece como un partido de fútbol absolutamente patético, en Y el cual además, entonces mm, luchan los dioses. En ¿recuerdas, serio. Tristán, que hablábamos ya hace un montón de tiempo atrás, que parece que Ujú. siguen como unos patrones las guerras y las Sí, catástrofes? sí, sí. Y que Bueno, hablábamos del paralelo 33, y esto ya ha ahí llovido, está. ¿eh? Ha llovido Ese, ahí y ha está. habido veranos calurosos. Y fíjate, paralelo 33, amigos y amigas, Japón. escuchad, Argelia pasa por Túnez, por Libia, por Israel, los Altos del Golán, Siria, Jordania, Irak. ¿Os suena? Irán, Afganistán, India, Afganistán, China, India-Pakistán, Japón y Estados otro Unidos. gran conflicto. Sí, 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 sí. Es así, sí, sí, es como una especie de eje del mar, como dirían nuestros amigos americanos, ¿no? Pero yo lo que os quería comentar es que aquí hay una razón que en el último programa que grabamos, Ujú. llegamos, como siempre, exhaustivizamos tanto el tiempo, que siempre nos quedan cosas por decir, el famoso tema, y os voy a explicar por qué, de la vaca roja, y parece un chiste, o parece, digamos, una marca de queso, la vache qui rit, la vache rouge. No, 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 no. La cosa es más complicada. En los textos talmúdicos y en las profecías del pueblo, del sagrado pueblo de Israel, la vaca roja es importantísima porque es el único elemento purificador que puede, de alguna forma, destruir el valor de la muerte. Y entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, se tiene que buscar una vaca roja, enteramente roja, no puede tener un pelito negro, un pelito blanco, ha de ser un novillo, una novilla, que no esté cubierta por macho, que no haya sido marcada por fuego, tiene una serie de, digamos, de elementos que han de ser respetados porque si no, los rabinos no pueden, digamos, obtener lo que necesitan. Este animal tiene que sacrificarse en unas fechas que yo tenía, digamos, una cierta expectativa que fuera en estas fechas, por cierto, y entonces una vez se sacrifica, el cuerpo se reduce a cenizas, las cenizas se mezclan con agua y esto es un elemento purificador contra la muerte y absolutamente necesario cuando se decide iniciar la construcción del tercer templo, digamos, de Salomón o el tercer templo judío. Ujú. Entonces, este es el punto, ¿m? Porque hemos de alguna forma visto que hay una confrontación religiosa o astral, vamos también a abrir un poco más el ángulo de visión, y entonces aquí hay elementos que no son estrictamente militares. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Pues porque cuando se haga ese tercer templo de Salomón, no se puede hacer en ningún otro sitio que no sea sobre
el basamento de los antiguos templos. Y eso es la famosa llanura donde está la mezquita, la cúpula dorada, la mezquita de Al-Aqsa y donde hay también necrópolis musulmanas. Y entonces, pues claro, vamos a ver, y cuando se haga el templo de Salomón, no se hará, ¿me entiendes?, rodeando la mezquita, sino que las leyes talmúdicas lo que dicen es que se deberá construir sobre un territorio absolutamente limpio. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahora veremos cuál es la connotación bélica final, que se tendría que destruir, eliminar y limpiar todos los restos que haya allí, sean necrópolis musulmanas, sea la mezquita de Al-Aqsa, todo eso debe ser limpiado, eliminado a cero y después ahí se procederá la limpieza con esas aguas purificadoras y entonces se podrá hacer tal. Claro, los musulmanes no son tontos para nada y saben, y claro, los que conviven alrededor del Estado de Israel, ya entiendo que para los pobres israelitas es una asfixia, pero no haberse puesto allí, señores, en 1948. Si tantos textos talmúdicos y tantas profecías tenéis, ya deberíais haber sabido que la guerra sería continua. Sería continua. Una Entonces, ¿qué es lo que pregunta, pasa? profesor Sí, sí. Tristán. Esto tiene, estas tierras parece como si tuvieran un destino siempre de conflicto, de Trágico. lucha, tal. Esto, Sí, sí, sí. he llegado a oír o leer en algún lugar de que esto, Mm, bueno, como que allí se sacrificó a Jesús, pues allí se mm. como maldicieron las tierras, pero te lo miras fríamente y es que siempre en tiempos ya ancestrales bíblicos ha habido conflictos. Sí, 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 sí. Constantemente, constantemente. No sabemos si es cierto y probablemente no que fueran, digamos, deportados a Egipto. Hay en estos momentos hay muchos arqueólogos que siguen, digamos, no mis teorías, sino coincidimos, pero quiero decir que hay en estos momentos una cierta tendencia a descalificar la presencia de los judíos en Egipto. Pero lo que sí sabemos es que fueron deportados en masa a Babilonia, por ejemplo, y después las tierras digamos, de estas tierras tan complicadas en las que hay una serie de etnias muy enfrentadas, aunque muchas de ellas tienen el mismo origen. Entonces, Abraham, Ismael, está todo tan cerca y todo está tan legitimando las visiones de uno y otro bando, pero que en realidad nacen, digamos, de un mismo meeting pot racial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, pues, bueno, pues el gran problema de todo esto es que realmente desde la noche de los tiempos, los pueblos que han vivido en esta zona han estado sometidos a digamos, a una especie de vuelco constante, ¿me entiendes? Que nunca han vivido en una paz completa. Habrán vivido pequeños periodos, pero siempre ha vuelto y ha vuelto la dominación, la guerra, la extinción, la expulsión. Esto es constante en esta zona. Y sí que realmente yo creo que quizás algún día deberíamos, yo no soy un experto sobre la historia bíblica, pero que quizás algún día podríamos tener la necesidad de explicarlo un poco mejor y dedicar pues un programa extenso a qué es esta historia, digamos, de asentamiento, expulsión, reasentamiento, nueva expulsión, dominio, los Ptolomeos, los asirios, los seleucidas, los romanos. O sea, es algo terrible, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo ahora, pues ya es demasiado. Es el gran problema de Perdona, todo esto. profesor, que después de las circunstancias que hemos tenido previas a la grabación, voy Eh, a poner que se me está quedando sin batería, cosas del directo este. Pero te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos. Ahora vengo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues aprovechamos esta ausencia de Ferran para rematar un poco pues, el tema. Claro, los pueblos musulmanes saben que digamos, el sacrificio este de la vaca roja, parece que, como he dicho al principio, en un momento cuando me lo dijeron, dije, "Es que parece realmente una circunstancia, digamos, como chistosa, ¿no? Porque en el pleno siglo XXI que estemos sometidos a una cosa que es tan brutal, tan tribal, tan primitiva, entonces parece absolutamente fuera de nuestro tiempo, ¿no?
pero que se sabe que realmente, claro, todos los países musulmanes saben que es su lugar sagrado, porque donde está la cúpula dorada es el lugar donde ellos creen fehacientemente que Muhammad fue llevado al cielo desde ese punto. Y por lo tanto, claro, es un lugar ultra sacratísimo. Y la necrópolis que hay en cercana es súper sacratísima también. Y por lo tanto, es que les van a, supuestamente, si todo eso sigue adelante, les van a arrasar todo esto. Entonces, claro, la pulsión y la rebelión de los pueblos musulmanes contra Israel en estos momentos tiene, yo no diré que una justificación, pero tiene algo que marca una alerta para esos pueblos. Y eso lo hemos de entender también. Y una Entonces, todo cuestión, está ¿no se podrían sentar los claro. líderes y decir, a ver, vamos a ver cómo arreglamos esto, porque si no estaremos eternamente así, con el Sí, sufrimiento, el estrés bélico y todo lo que conlleva, la ruina, la pobreza, etcétera? ¿No se pueden sentar a hablar? sí, sí. En nuestras cabezas no entra que no pueda haber un intento de paz y de acuerdo. ¿Eh? Y hubo un momento en el cual, pues Yasser Arafat, y no recuerdo quién era el presidente de Israel en aquel momento, ¿me entiendes? Llegaron a un cierto acuerdo auspiciado por Estados Unidos, que es lo que favoreció el asentamiento del pueblo palestino en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y bueno, y todavía sí, pues ya sabemos que el destino del pueblo palestino es bastante Ujú. perreado. Esto es la realidad, ¿no? No Pero quería aquí, acabar la entrevista así, mm, express, en formato express, sin eh, hacerte dos preguntas. Una, Trump, Donald Trump ha dicho que si él fuera presidente de Estados Unidos, estas circunstancias no se hubiese dado. ¿Qué opinas? yo pienso que, a ver, el águila de Estados Unidos tiene dos alas, ¿eh? Hay una ala que es el ala demócrata y una ala que es republicana, pero las dos alas son de la misma águila. Entonces no tengo demasiadas esperanzas a ver, una reconstrucción y un rehacer, ¿me entiendes?, de una política veraz, democrática y humanitaria a mucha velocidad, por decirlo de alguna forma, ¿eh? O sea, pero sí creo, como ya hemos hablado en algún momento de las peculiaridades de la familia Trump, que puede ser, como mínimo, un freno a lo peor. O como mínimo, de lo peor que nos viene encima será lo mejor, pero no será lo mejor de lo mejor, será lo mejor de lo peor, ¿eh? Ujú. Pero creo que otra de los grandes peligros que tenemos ahora es que los amigos que están instalados en el poder en Estados Unidos en estos momentos, a ver, Donald Trump también está rodeado de una élite sionista en su propia familia. Es decir, eh, mm, es muy difícil de que haya un cambio excesivamente radical. Pero sí creo que puede haber una actitud muy moderadora, especialmente también con Rusia, y un acuerdo, digamos, no diré de amistad, sino de vamos a dejarlo, las armas, los tomahawks, digamos, las amenazas en alto y la confrontación constante, y vamos a intentar construir el mundo de una forma conjunta, sin agresividad. Yo creo que esto sería posible y esto Otra favorece. pregunta. Ujú. Gracias, profesor. Otra pregunta y rápida. Hemos visto, pues, nuevas formas bélicas de hacer la guerra, ¿no? Guerras Ujú, cibernéticas, guerras de ujú. desinformación, guerras con drones, o sea, aviones no tripulados. ¿Puede darse el caso que veamos una respuesta de Israel frente a Irán con una tecnología desconocida y podría ser un pulso electromagnético, una explosión de energía electromagnética de tal envergadura que Sí, emitiera una radiación que fundiera todos los dispositivos electrónicos y la tecnología? ¿Podría ser? sí, yo creo que sí, porque aparte están de momento apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña y también por nuestro queridísimo amigo, el rey de la guerra, el patético rey de la guerra Macron, y por lo tanto podrían disponer de esta tecnología por descontadísimo. Pero hay que recordar, y además para, digamos, ilustrar lo que tú estás comentando ahora,
que el ataque que se hizo a la embajada de Irán fue un misil, y fue un misil enviado desde muchísima distancia que entró con una precisión absoluta a esta embajada o este consulado de Irán, liquidó a todos los que estaban dentro, incluido el personaje que querían liquidar, pero que a las casas del lado no les pasó nada. Es decir, estamos viendo ya una precisión tan absolutamente escrupulosa y digamos, una vulneración tan mesurada que esto ya nos implica que aceptemos que en estos momentos Israel tiene tecnologías muy avanzadas que podrían ser usadas, desgraciadamente, en una respuesta a Irán. Que es lo que decía a mí, lo que más me preocupa no es Irán, sino el vendrán, lo que harán ahora los judíos. Y otra cosa que es muy importante, basados en digamos, en los relatos bíblicos, hay una serie de profecías en las cuales en un momento determinado el pueblo de Israel conseguirá la paz, pero a base de eliminar a todos sus enemigos. Y todos sus enemigos, desgraciadamente, se llaman Siria, Irak, Irán, Jordania, Egipto. ¿Eh? Entonces, vamos a ver, si hacemos caso a todo esto, realmente el Armagedón sería posible, o como mínimo, la intensidad de la guerra en esta zona sería de unas dimensiones nunca vistas. Profesor Tristán, fíjate que ya hace días que mandatarios de países de Europa, altos cargos militares, apremian a ponerse las pilas en el sentido para una guerra en Europa, además. O sea, estamos aquí en unos tiempos que parece increíble. La verdad Desde, es que necesitamos una era de personas que quieran la paz, y la mejor manera de hacer la paz es empezar a trabajar, dialogar, reunirse con lo que uno considera o cree que es su enemigo, ¿verdad? bueno, yo lo que voy a hacer desde aquí, a mí me consta que tanto Ferran como yo seríamos unos excelentes negociadores de la paz y que nos votéis para que vayamos a la Unión Europea, Ferran Prat y yo, y que cambiemos las cosas del mundo. Y sé que muchos de los que nos estáis escuchando participáis de nuestras ideas. Y entonces yo creo que, repito, hasta la exhaustividad lo diré, que deberíamos crear esa famosa áurea catena que quizás algún día podría terminar en un partido político por la paz en el mundo para siempre. Y esto sería maravilloso, ¿no? Y tanto que sí. El otro día tuve una extraña visión de las mías, y no diré el nombre, pero era un líder mandatario de un país en el cual está en guerra, y tuve una Ujú, visión de que, oiga, a través de las diplomacias me dejaban cogerle las manos, así, ¡plac! ujú, Y digo, mira el futuro, mira lo que va a pasar si no lo ujú. cambias en el presente, porque el presente está en guerra, ¿eh? El Sí, presente está en total, guerra. total. Digo, mira qué puede pasar, y lo que puedes llegar a hacer para que no suceda. Ujú. Bueno, estas iluminaciones mías. Bueno, Ojalá. pues bueno, lo mismo estabas trabajando ya en el astral y va a tener unos resultados. O sea, vamos a ver si realmente recibimos alguna novedad de esta acción tan maravillosa. Pues realmente hay mucha gente que dice, me parece que fue Winston Churchill, que me dijo que la diferencia entre los políticos son entre aquellos que luchan por conseguir estar durante un tiempo en el poder y por los que luchan por el futuro de las generaciones venideras. Esta es la gran diferencia entre los políticos. Ujú. De los Una segundos cuestión, creo que hay muy pocos. un flash, una cosa. Tristán, estás tan al corriente como yo. ¿Qué opinas de este objeto que se ha visto muy cercano a la órbita lunar de forma alargada, que parecía como, pues no sé, una nave interestelar, y creo yo de construcción no humana, y que fue captado? ¿Qué opinas? ¿Estaríamos hablando una vez más, o bueno, o de las construcciones que se han visto en la superficie lunar? ¿Crees que llegará un momento que nos dirán, oiga, que no estamos solos, o hay otras prioridades? Bueno, yo, o sea, te quiero decir, esto de la luna, hombre, mira, yo siempre he dicho una cosa, que si hay extraterrestres, si hay pleiadianos, si hay no sé qué, aldebaranos y no sé qué, que son favorables
a una reconstrucción de una humanidad mejor, pues oye, que vengan lo más rápido. O sea, que no se paren en la Luna, sino que vayan viniendo para aquí también. Me encantaría. El tema de la Luna es un tema muy complicado. ¿Eh? Hay demasiadas opciones de que sea un planeta artificial. Y esto está muy discutido y muy hablado, y quizás un día podríamos hablar de una forma mucho más extensa de ello. Pero quiero decir que en estos momentos el verdadero peligro es que las élites mundiales, la agenda de las élites mundiales es una agenda alienígena. Y eso lo hemos hablado o lo hemos sugerido muchas veces. Ujú. El poder alienígena está en estos momentos imbricado en las élites mundiales. Y por lo tanto, veremos, o sea, ya tenemos unos alienígenas aquí. Lo que pasa es que estos alienígenas que tenemos aquí me parece que no pintan muy bien. Deben ser los que nos han pirateado la sesión esta tarde, unos reptilianos o una cosa de este tipo. Y lo curioso es que las personas no lo ven, ¿eh? ¿Dónde está estas entidades infiltradas en cuerpos biológicos humanos Sí, sí, y sí, no sí. ven cómo actúan, lo que hacen, con qué propósitos? Hay como un velo, una membrana que no deja ver y así Sí. va todo. Así va todo. Una cuestión, y ahora de economía. Esta escalada sí va más, que ya está bastante grave, vuelve a haber el riesgo de que se encarezcan los alimentos, los combustibles y que cada día seamos bastante más pobres. Bueno, lo de bastante más pobres ya empezamos ahora ya a un nivel y a una velocidad tremenda sin guerra. Bueno, la guerra que hay está presente, pero sin manifestaciones bélicas muy graves. Es obvio que pase lo que pase, Ujú. la situación hay una, una mano amenazadora, sobre todo que no es estrictamente militar, que es el corte del estrecho de Hormuz y del estrecho de perdón, del Golfo de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb. De alguna manera, para mí, mucho más que los drones y todo este, digamos, fuego de artificio que ha habido esta noche pasada, y yo también he estado siguiendo las noticias allá hasta casi las 3 de la mañana, lo más importante es la toma de un petrolero de armador israelí por las fuerzas especiales de Irán, que ha sido secuestrado y llevado a aguas iraníes. Y eso quiere decir, si empieza la obstrucción de la circulación del petróleo, creo que es casi el 30% del consumo mundial sale de el Golfo de Hormuz, esto puede representar un caos económico extraordinario. Y el corte definitivo del estrecho de Bab el-Mandeb, porque claro, si la confrontación entre los países árabes y Israel, en lugar de bajar de intensidad, que ya sería ahora, de que los judíos se dieron una temporada de vacaciones, porque es que también metes todo lo de Gaza, vemos ahora lo de Irán y queda tapada la barbaridad y la cantidad de muertes y destrucción que ha habido en Gaza. Eso es demencial para el siglo XXI y para nuestras mentes en estos momentos. Que haya ocurrido una cosa así es algo es incomprensible. Y ojo El, que hablabas del estrecho de Hormuz, pero acaba de pasar hace pocas horas por bueno, ha cruzado el canal de Suez una fragata rusa equipada con misiles hipersónicos. Y esto lo bueno, ha es que, dicho el Ministerio de Defensa claro, ruso a través de un comunicado en claro, su es que página web. aquí, O sea que el... aquí jugamos con fuego y con juguetes muy complicados, ¿eh? Sí. Porque tenemos el tema de que sabes que Rusia ha estado siempre al lado de Siria. Y obviamente, pues bueno, Siria en estos momentos es un país que está en un alto el fuego, pero que la guerra entre Siria e Israel no se ha renunciado por ambas partes. Hay un alto el fuego, hay unas tropas de la ONU en los altos del Golán que lo mismo algún día reciben algún petardazo de no sé quién, y Rusia ha advertido de una manera muy clara que Siria no se toca. Y Siria, digamos, es como tener, digamos, el hueso al lado de la boca del perro. Es decir, los altos del Golán están discutidos entre Israel y Siria desde prácticamente 1948. Ahora para ti, ahora para mí, ahora la ONU dice una cosa, después se desdice, y esto, pues bueno, es un problema muy grave. Y porque, claro, la entrada de Rusia en el conflicto, obviamente ya.
¿Me entiendes? Si todos lo que hemos dicho, que la guerra viene, que la guerra viene, la guerra viene, no podremos salir a cenar para celebrar que hemos acertado, porque lo que tenemos que hacer es llorar, ¿me entiendes?, por todo lo que va a venir. Estaremos pendientes, profesor. Hoy hemos hecho un programa así, tête à Sí, tête, sí. vis a vis. Très bien. Actualidad lo requería en domingo. Te agradezco de verdad tu disponibilidad porque el mundo está en peligro y hay que tomar conciencia de ello y empezar a actuar para reconstruir lo que quizás en un tiempo pasado se destruyó y aún sigue desmoronándose. Y es una paz y una prosperidad en armonía y uniendo pues todas las mentalidades con un mismo propósito. Lo dijo Ronald Reagan, la manera que se va a unir todo el mundo, lo dijo en una conferencia en la ONU, es que tengamos una amenaza externa al planeta Tierra. Y a ver qué rápido nos unimos. Espero que no sea así, que sea de forma natural y voluntaria. Profesor, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para dar un punto de esperanza, lo diré en árabe, Inshallah, que se cumplan tus deseos. Profesor, repito, muchas gracias amigos y amigas, pues espero que Hasta pronto. estéis contentos y además habéis podido ver, lo tenéis aquí, al profesor, que siempre vamos vía radio y hoy hemos hecho este programa así, pues para que nos veamos y también le da otra textura al mundo de la comunicación. Muchas gracias a todos y como siempre lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias, profesor. Conclusiones. Hasta pronto.